Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación para platicar con nuestros invitados de una de las reformas más profundas, de una de las reformas más trascendentes que se hayan dado, me atrevo a decirlo, en los últimos años, probablemente en las últimas décadas, la reforma laboral. Y queremos platicar de cómo va la implementación de la reforma laboral, de los grandes cambios del proceso laboral, precisamente en el ámbito de competencias del Poder Judicial de la Federación. Para hablarnos de este tema, le doy la bienvenida al programa a la jueza Juana Fuentes Velázquez. Juana, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Y también al juez Antonio Ordóñez Serna. Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Al contrario, un gusto recibirlos a los dos. Antonio, ¿cómo vamos en esta primera etapa? Yo creo que cuando estamos frente a una reforma de este calado, de esta trascendencia, pues naturalmente va a haber dudas, va a haber, no sé si lagunas, áreas de oportunidad. Una primerísima valoración. ¿Cómo estamos? Pues mira, la primera etapa que se implementó en noviembre de 2020, podemos hablar de que ya llevamos 2 años y casi 6 meses. De aquel momento hacia ahorita, los temas que principalmente habían como lagunas, dudas o simplemente la interpretación de la norma, ocurría muchas veces por temas de competencia. Es lo primero que teníamos que definir antes de siquiera darle cauce al procedimiento en los nuevos tribunales laborales. Y lo que ocurrió en algún momento es de que, pues precisamente como lo mencionas, ante una reforma de tal magnitud, había muchas dudas incluso de los despachos, de las personas justiciables, y ya las y los operadores jurídicos tuvimos que desahogarlas a través de nuestras resoluciones. Este tema era no solo el aspecto sobre si era competencia local o federal, sino también incluso cuestiones territoriales. Y cuando hablábamos de cuestiones territoriales, pues bueno, se involucraban estados donde estaba la reforma y donde no estaba la reforma, y venían una serie de interpretaciones muy interesantes que se fueron superando, y hoy día yo creo que ya tenemos bastantes elementos de los tribunales colegiados de circuito para poder superar esos temas de competencia. Estas eran unas cuestiones muy iniciales de la reforma. Hoy día, en segunda y tercera etapa de implementación, van teniendo temas similares con aspectos competenciales porque es normal, van iniciando los tribunales y se van definiendo los criterios también en estos circuitos. En términos muy generales, desde la conciliación prejudicial, en sede judicial, la emisión de las sentencias, la ejecución de las mismas, ha tenido un resultado que afortunadamente la sociedad lo ha visto en un aspecto positivo. Sobre todo el tema de cuánto tiempo nos tardábamos en la justicia laboral para obtener la solución definitiva de un asunto. Esta solución, vista desde un primer momento entre los 4 y 5 meses de solución por tribunales de carga cero, hoy día con tribunales ya de más de 2 años y medio, digamos, de carga de trabajo, se ve reflejada en aproximadamente 7 meses. O sea, se ha aumentado, pero no tanto, y sigue siendo muy bueno el resultado desde la perspectiva de la Administración de Justicia Pronta, que era un tema de los principales por los cuales se debía batir el rezago en las juntas de conciliación, y hoy día es a lo que nos enfrentamos. Desde luego una justicia más cercana por tratar a las y los justiciables en forma directa a las audiencias, escucharlos, que se sientan escuchados y que también tengan la decisión judicial en ese mismo momento o excepcionalmente fuera de la audiencia como lo marca la ley. Perfecto. Juana Fuentes, Antonio planteaba un tema esencial que en alguna medida fue uno de los detonantes de la reforma, que es el tiempo. Las juntas de conciliación, bueno, pues ya ni para qué mencionamos, pero ciertamente había una lentitud en la impartición de la justicia laboral. Ahora encuentras en tu función cotidiana como persona juzgadora la posibilidad de resolver en estos plazos, porque 7 meses efectivamente me parece, bueno, en comparación con las juntas, deben estar muy contentos. Ahora, ¿cómo lo ves? La verdad, muy bien. Yo estuve trabajando en el sistema anterior en Poder Judicial de la Federación, desde un tribunal colegiado de circuito, y pues era evidente el tiempo que transcurría entre la presentación de la demanda y la conclusión del juicio. Hoy, gratamente,
parte de este sistema como operadora, me siento orgullosa porque duran realmente 7 meses máximo. A pesar de que me parece que hubo cosas que no estaban en el guión, por la misma, el caso ejemplo de la pandemia, no estaba pensado. Se cruzó la pandemia en la implementación de Sí, la reforma. así es. Y eso generó cuestiones, por poner un ejemplo, tipo de juicios de seguridad social que se incrementaron sin duda alguna. Temas también de despidos, porque pues la misma pandemia generó que muchas fuentes de empleo cerraran. Entonces, me parece que eso incrementó mucho el número de asuntos y pese a ello, la respuesta que se da hoy a través de este nuevo sistema de justicia laboral es la expeditez. Y creo que eso es muy plausible para todos los que estamos involucrados, porque me parece que todos hemos contribuido a lograr que cada vez duren menos, desde los operadores jurídicos, los litigantes, las propias partes, porque en muchas partes del procedimiento ellos contribuyen con información. ¿Para qué? Precisamente para indagar sobre otros posibles beneficiarios o para localizar al demandado, y eso acota mucho los términos. Entonces, yo veo muy contenta este cambio tan trascendental en ese punto tan importante que es el tiempo que duran los procedimientos. Oye, y yo creo que hasta para ustedes como personas juzgadoras, pues el hecho de poder dar una respuesta satisfactoria, de ver cómo, pues de alguna forma se cierra ese círculo de la impartición de justicia, me refiero al ámbito de sus competencias, también es en lo personal, creo yo, motivante, ¿no? Así es. Así es. A ver, tenemos dos fases, una fase escrita que propiamente está encomendada al secretario instructor y ahí es donde en ocasiones yo veo que puede pasar un poquito más de tiempo porque vemos muchos temas de prevención por lo que hace a la A ver, constitución de la eso es demanda. muy importante. A ver, coméntanos. Bueno, yo ahí lo que he advertido en estos tiempos es la necesidad de que observemos lo que marca la ley, qué requisitos debe tener mi demanda, porque en la medida que la demanda venga con todos esos requisitos, pues se va a dar un trámite normal. ¿Sientes que llegan demandas? Hay que hacer prevenciones. Hay una tutela que hoy, y más bien que la materia laboral siempre ha tenido para la parte trabajadora, un artículo 685 que sin duda no nos permite como tal avanzar si el juicio no está bien integrado, porque hay que prevenirle al actor, decirle hay esta irregularidad en tu demanda, en tu pretensión, pero evidentemente esos son tiempos, porque si no viene bien la demanda, habrá que prevenir. Y en esa prevención son 3 días, dependiendo Ese sería un área de oportunidad, algo un que área de podrían. oportunidad. ¿Y observas en general algunos defectos en la demanda o alguna cosa como que siempre, como que les falla lo Sí, mismito? sí. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver. Muy probablemente el tipo de asuntos, porque también hoy el legislador, un ejemplo, nos dice, debe señalar si hay un juicio previo. Y probablemente para el promovente no es un dato importante, pero para nosotros como operadores es muy importante. Entonces, yo sé que en ocasiones ellos pueden decir, ¿y para qué esta prevención? Pero a lo largo de esa fase escrita que se integra por el secretario instructor, va dando resultado esta prevención porque el demandado va a tener la posibilidad de poner sus excepciones y defensas, porque él cuando replique va a precisar algún punto que tal vez no fue tan claro, pero es el momento crucial para hacerlo, incluso la contrarréplica. Entonces, hoy la relación jurídico-procesal se integra en esa fase escrita. De ahí la importancia que esté debidamente planteada tanto la pretensión como los hechos en que se sustenta. Y además, si la ley establece requisitos para la demanda, pues se tienen que observar. Bueno, pues eso inequívocamente. Y también en aras a abreviar los plazos, pues evitando la prevención, ¿verdad? Así es. Antonio, regreso contigo. Yo sé que en el diseño de la reforma obviamente se separó la competencia para conciliar, que es una competencia administrativa en los centros de conciliación, sea el federal, sea los locales, y la etapa ya propiamente jurisdiccional. Y sé que no toca al Poder Judicial de la Federación estrictamente la conciliación, ya nos dirá si se hace o no, pero ¿cómo ves desde la responsabilidad que tienes a tu cargo en la tarea de conciliar? Creo que es importante en el conjunto de la reforma, no podemos pensar la reforma laboral sin ese engranaje.
¿Cómo se observa? Mira, es bien importante la pregunta porque efectivamente la conciliación está diseñada para que sea un primer paso en sede administrativa y visto como un presupuesto procesal o un requisito de la demanda, agotarlo y después acudir a los tribunales solo si el conflicto no quedó satisfecho, solucionado más bien anteriormente. Ahora, en la sede judicial. En la sede judicial muchas veces las partes, y al principio quizá también algunas personas de quienes operamos el sistema, vemos que la conciliación judicial quizá fuera a ser la excepción, porque ya pasaron un proceso previo de conciliación. Sin embargo, en la realidad, en lo que pasa, tenemos muchos casos en los cuales el desgaste avanza. Y evidentemente, al conocer ahora sí una demanda y una contestación, ahora sí con pruebas y con los elementos con los cuales este conflicto se va a someter ante una jueza o un juez, ahora sí las partes ponderan un poco más a conciencia, ver si no les convendrá mejor solucionar su controversia a través de la conciliación ahora ante el tribunal laboral, antes que llevarlo a una sentencia. ¿Por qué? A veces tenemos el caso más evidente como lo es una rebeldía. Ya se me fue en rebeldía, ahora tengo entonces más ánimos o más interés en conciliarlo patronal con la parte trabajadora, creo yo. O sea, es un atractivo, sí, derivado de un error procesal, pero puede ser un atractivo. A veces, cuando empezamos a depurar nosotros el procedimiento en autodepuración, en audiencia preliminar, las partes saben de que las pruebas que presentaron al principio en su demanda o contestación quizá no eran tan sólidas. Tanto así que se vienen desechadas en uno u otro momento, según el asunto que se trate. Al ver que la prueba quizás se desechó porque no era pertinente o porque no se presentó con no se ofreció con los requisitos, etcétera, entonces, y al establecer también en el tribunal cuáles son los hechos que no están en controversia y que por ende no vamos a llevar al juicio porque no tiene caso, están aceptados por las partes, y entonces ya miden un poco más la posibilidad de conciliar. Esto es, no es lo mismo llegar con 20 pruebas en una demanda o contestación a pasar la depuración y quedarte con 2 pruebas. Parece algo muy, muy catastrófico, por así decirlo, pero realmente son las únicas pruebas que te sirven por los requisitos legales y por demás supuestos para llevarlas a la controversia. Visto así entonces, pareciera que un asunto pudiera estar muy comprometido en cuanto a si se va a ganar o no. Sin embargo, las otras pruebas no te iban a servir de mucho. Pero este mensaje de depurar la controversia lleva a las partes muchas veces a reconsiderar si la conciliación no será un mejor camino que irse al juicio. Y en sede judicial tenemos la obligación, la ley nos mandata la obligación de fomentar en todo momento la conciliación entre las partes. Qué bueno que lo mencionas. Déjame aquí interrumpirte para esto, fíjate. Porque a veces he escuchado personas que se dedican al derecho laboral, pero que piensan que la instancia de conciliación es previa a llegar con ustedes. Pero sí hay fundamento, ¿verdad? Sí, claro. Sí. ¿Está previsto en la ley, Antonio? Sí. La ley mandata en su artículo 774 bis que las partes en todo momento podrán solucionar su conflicto a través de la conciliación, en cualquier etapa del proceso. Bueno. Sí. Y visto ya entonces en cualquier etapa del proceso, te tienes que ubicar que ya estás en el tribunal. Esto es, en tu demanda, en la fase escrita, en la fase oral, incluso en la ejecución de la sentencia, pueden conciliar el asunto en cualquier etapa y dice, ese es un derecho. Por otra parte, la ley dice, y el tribunal deberá, O sea, obligación. que también ustedes en la lectura de esa obligación deben asumir un rol. Un rol de... Deben asumir un papel. ¿Cómo lo están interpretando ustedes, esa parte? La ley incluso, qué bueno que lo mencionas de hecho con esa palabra, la ley prevé un rol proactivo de la persona juzgadora, evitando que los procesos se paralicen, no se continúen o no se desarrollen conforme sea lo que más beneficia a las partes. Parte de ello es fomentar la conciliación. La ley, cuando yo inicio una audiencia preliminar, me dirá, estas son las 5 etapas de una audiencia preliminar para depurar el procedimiento, que se cumpla este objetivo. Me dirá cuáles son las etapas de una audiencia de juicio para que se cumpla el objetivo, desahogar pruebas, escuchar alegatos y dictar sentencia. En ninguna parte vamos a ver así en el listado, por ejemplo, como antes, que se abre una fase de conciliación. Correcto. Sin embargo, interpretando la ley, porque advierto el derecho de las partes por un lado, mi obligación como tribunal por otra, y el principio conciliatorio del proceso laboral, entonces sabemos de que
dependiendo de dónde te encuentres, por ejemplo, la audiencia preliminar es el primer acercamiento que tenemos nosotros con las partes, la primera vez que nos ven a las personas juzgadoras. Y ahí es el momento oportuno para fomentarlo, establecer que nosotros conocemos el caso, que así están las circunstancias sin prejuzgar nunca, simplemente partir de versiones, esta es su versión, esta es su versión, eso es lo que tenemos ya, sentirse escuchadas es un gran avance porque ya aperturan esa controversia o esa posición que traían de estar en un conflicto y se abren a la posibilidad de conciliar. Entonces, visto así este rol proactivo que tenemos que hacer en todo momento, pero es el idóneo en las audiencias, ahí es donde tenemos nosotros que fomentar, puede ser al principio, puede ser al final, puede decir en audiencia preliminar, se llevan propuestas de conciliación derivado de las pláticas que se tienen con el tribunal y en audiencia de juicio llegan con un arreglo. Eso es lo que ha funcionado y bueno, para concluir el punto, el tribunal a través de nosotros, las personas juzgadoras, funge como conciliador, como mediador y como facilitador para que ellos puedan llegar a un arreglo de su controversia. Bueno, es fantástico. Y sobre todo, como nos lo estás aclarando, Antonio, muy importante para quienes te están viendo y escuchando, pues con pleno fundamento en la norma jurídica aplicable. Es decir, están al final pues materializando lo que la ley ordena. Así es. Que me parece fabuloso. Ahora, Juana, regreso contigo. ¿Qué tanto en esto observan ustedes, bueno, y en tu experiencia también, y ahora viendo un nuevo sistema, que depende de una cierta cultura jurídica? Lo voy a poner así, yo sé que ustedes son personas juzgadoras, lo digo a título personal. Hay abogadas y abogados laboralistas que a veces alargaban un tanto, permítanme usar este término, artificialmente los procesos en aras a, no sé, incrementar sus honorarios. En fin, no quiero poner hipótesis, pero todos lo sabemos. ¿Cómo se lee ahora en el nuevo sistema esto, en el contexto de lo que el mismo Antonio planteaba? Fíjate que el sistema nos dotó de herramientas y mecanismos para interactuar lo que es la conciliación, lo que es cumplir con los mandatos constitucionales, porque la justicia pronta y expedita, bueno, su esencia es constitucional. ¿Qué veo hoy? Un artículo maravilloso que es el 48 bis, que sanciona precisamente cuáles son esas conductas dilatorias en el procedimiento. Y sé que hablar de un 48 bis es hablar de un nuevo sistema inquisitorio en materia laboral. Y traigo la referencia porque sé que cuando se construyó en la materia penal, sabemos que ahí la tipicidad es sumamente importante y entonces tal cual lo que dice la norma es lo que se sanciona. Hoy, con este 48 bis, hemos encontrado interpretaciones distintas que llevan a estimar en algunos casos de decir, bueno, es enunciativa el 48 bis y por lo tanto tú, juzgador, cuando adviertes como rector del procedimiento que esto puede dilatarse sin prejuzgar ni calificar, como dice, las conductas, pues es cuando nosotros tenemos que prender alertas y decir, a ver, ¿qué está pasando en este asunto? Porque como señalaba, hay una fase escrita que lleva el secretario instructor, pero nosotros en el momento en que esa fase escrita se cierra, prácticamente celebramos solo 2 audiencias, preliminar y de juicio. Y como comenta Antonio, esa fase preliminar es muy importante porque prácticamente depuramos todo de forma tal que a audiencia de juicio únicamente desahogamos aquellas pruebas cuya naturaleza sí lo exigen, cerramos fase probatoria, alegatos y sentencia. Y por esto que comenta Antonio de la conciliación, yo lo robustezco con esto de las prácticas que tú mencionas, porque es verdad, en esa fase escrita, nosotros cuando vemos cuáles pruebas y las partes advierten cuáles admitimos, cuáles no, realmente es un plus, porque ya tenemos como anunciado qué va a pasar con ese asunto. Y por tanto, esas prácticas dilatorias que hoy el 48 bis de forma enunciativa, quiero así interpretarlo, nos va a permitir quitar todas esas prácticas que conocíamos del pasado, ¿no? O sea que es una manera también de... La reforma en este sentido contribuye a generar una nueva cultura jurídica. Sí. Diríamos, Juana, no sería exagerado afirmar que también invita a los postulantes, a los abogados, a las abogadas, a repensar su papel, porque ahorita ustedes hablaron del papel de ustedes. Así es. Pero
pues hay una corresponsabilidad de los postulantes. ¿Tú lo observas en estos Sí, términos? voy a platicar un ejemplo sucedido. Ya después de desahogar las pruebas, las confesionales, que tú sabes que generalmente son las primeras que se desahogan, después de ver las partes, el resultado, pidieron un receso para conciliar. Ujú. Entonces, esto para mí es un éxito en la reforma, Pues ¿no? claro. Otro ejemplo, cuando vemos los testigos, pues que no son los que les constan los hechos, también tenemos esa oportunidad de decirles, a ver, ¿qué está pasando con tus testigos? ¿No? Porque yo les pregunto esto y no conocen los hechos. Y también hemos tenido para el anecdotario, pues, casos donde nos dicen, bueno, a ver, permítanos platicar el asunto. Y en la audiencia de juicio se llega a un convenio y se concluye el procedimiento. O sea, ve lo rico que es este sistema. Y ahí yo observo en esto sí un cambio de, pues, hasta de actitud, Sí, de predisposición a llegar a estas soluciones. sí, sí. Oye, y en este sentido, Antonio, regreso contigo. Nada más para un último tema de conciliación en este, pues, en esta nueva visión del sistema en su conjunto. ¿Qué sucede con los órganos del Estado mexicano, que en alguna medida son competencia en cuanto a la materia laboral del Poder Judicial de la Federación? ¿Concilian, no concilian? Ustedes tienen, pues, en sus mesas, pues nada menos que al Instituto Mexicano del Seguro Social, tienen al ISSSTE, tienen a Pemex por la competencia federal. ¿Cómo se observa en la práctica? Mira, yo que quisiera decirte ahorita que estos organismos públicos se fueran quienes estuvieran en el primer lugar para conciliar, para acercarse y como autoridades obviamente fungen con doble carácter, a veces como entes aseguradores, administradoras de fondos, seguridad social, seguros de vivienda, etcétera, y otras veces como empleadores. Entonces tenemos esta dualidad, ¿no? De personas trabajadoras que vienen a demandar al patrón, de personas en general que vienen a demandar derechos de seguridad social. Sin embargo, pese a que la gran mayoría de estos asuntos no están exentos de conciliar, las autoridades de seguridad social hasta este momento hemos tenido de que a veces su normativa interna, disposiciones, a veces no precisamente en el papel, sino como quizá protocolos de cómo actuar en defensa de sus propios intereses, les impiden a las personas abogadas que acuden a nuestras audiencias llevar a cabo un verdadero ejercicio de conciliación. Y eso afecta en la medida de lo posible no solamente el derecho a la administración de la justicia pronta y expedita, sino el derecho sustantivo en sí que se está viendo en Oye, juego. y no iría también un poco en contra del sentido mismo de la reforma, por lo que ustedes platicaban? O sea, Totalmente desde mi punto de vista, sería muy benéfico que fueran quienes pusieran el ejemplo de la conciliación y los beneficios, porque ¿quién se ve beneficiado principalmente con esto? Pues el Estado, visto oye, y además desde también, ellas. casi te diría hasta de ahorro de tiempo, de horas persona, porque pues dar seguimiento a, no sé, miles de asuntos, debe haber miles en todo el país que Así involucren estas instituciones, pues supone una carga y un uso de recursos humanos que tiene a su vez un costo. Así es, O sea, totalmente. Y muchas de las cuestiones, el punto fino aquí es que todo se podría resolver en sede administrativa. Si tú eres una persona que tiene derecho a la devolución de fondos de ahorro para el retiro, porque ubicas en los supuestos, lo deberías de solucionar yendo a presentar una solicitud ante tu Afore y que se te conteste, y solamente cuando te contestaran en sentido negativo o alguna cuestión adversa, ya ir a una sede judicial. Lo mismo ocurre con el IMSS. Si tú eres una persona que ya ha llegado, por ejemplo, a la cesantía o a la edad avanzada y quieres tu pensión, es solamente un checklist de que tienes tales requisitos y entonces no solamente que se te otorgue, sino que se te cuantifique y se te deposite. Todo esto es administrativo que debería solucionarse allá. o sea que aquí sí también vuelvo a traer a la mesa el término, es un poco de litigio artificial por lo que nos estás contando. O sea, son casos que ni siquiera deberían de llegar a plantearse. Totalmente. Y los llevan a conciliación porque no están exentos. Y ahora, vaya, a veces mucho hablamos del foro, de los despachos que defienden a las partes, ¿no?
a estas personas físicas o morales. Sin embargo, también está el foro de los despachos que defienden a instituciones públicas que van con cierto lineamiento, no por una mala fe, sino quizá una cuestión de operatividad. Y es muy distinta a la condena que se pudiera generar, bueno, no condena, el recurso que se pudiera generar en sede administrativa conciliando, esto es, cuantificar o pagar una pensión o devolver recursos, a lo que se genera después de, pon tú, un año cuando mucho de O sea, litigio, que les sale mucho más caro. mucho más, Bueno, fíjate, con Mucho mayor más. razón, entonces. mucho más. Ahora, y esta situación, para no poner ningún otro calificativo, Claro. ¿la observas de manera reiterada o es episódico, anecdótico o verdaderamente se está dando en qué porcentaje de casos? ¿O cómo? Mira, lamentablemente es entre un 90-95% que no hay conciliación. 95%, Antonio. Así es. Es mucho. Muchísimo. Y donde podemos hablar que ha llegado a la conciliación son porque el papel que ejercen las juezas y los jueces que estamos frente al tribunal ha sido tan persuasivo de decirle al organismo, al ente asegurador, mire, en este momento la controversia se ciñe solo a esto. Si se pueden entre ustedes llegar a convenir que todo esto quede fuera de la sentencia, podemos solamente decidir este punto que quizás es el que usted me dice que no le permiten conciliar. Lo podemos llevar a juicio y arreglamos esto, entonces empieza a cambiar su perspectiva y dicen, bueno, quizá no comprometo mi trabajo en la institución, porque no voy a conciliar totalmente el caso. Sin embargo, yo entiendo que tiene la razón el tribunal, que todo esto no debería ser materia de juicio y vamos a llevarnos a juicio solo esto. Ha pasado esos temas y así es donde encontramos ese 5%, o 10, entre 10 y el 5%, Bueno, donde te pero digo aunque que fuera llegan el 10, a conciliar. Aunque fuera el Por 10, supuesto. vaya, estamos Por supuesto. hablando de un 90% donde hay una actitud renuente, y perdón que insista, lo digo a título personal también para no comprometer el criterio de ustedes, contrario al sentido de la reforma. A ver, una columna vertebral de la reforma está en la exposición de motivos de tantos lados, es la conciliación. Y lo dijo la Corte. La razón de Antes. ¿Ya lo dijo la Corte? Lo dijo la Corte cuando le tomaron su opinión para estas reformas de la Ley Federal del Trabajo, señaló en un estudio, es el 80% de los casos de los tribunales laborales federales que vienen, en su momento las juntas de seguridad social. Quienes tienen que ser los primeros en tener una apertura a la conciliación son los organismos de seguridad social. Esto cuando se les pidió su opinión sobre qué iba a estar exento o no de la conciliación. Claro. Y al decir seguridad social, estaba inmerso todo seguridad social que estaba exento. Ya cuando van pasando estos avances en la reforma, en sede legislativa, con la opinión de la Corte también, uno de los que participó, dicen, es que ellos tienen que estar obligados a conciliar. No los exenten, porque solo así entonces se les dotará, se les abrirá el camino para que ellos también vayan viendo esas posibilidades y el Estado en sí mismo es quien ahorraría recursos. No es lo mismo conciliar una condena, no sé, de N cantidad, allá después de una sentencia en el tribunal. La sentencia del tribunal podrá venir pronto, en meses, pero ahí te encargo el control constitucional y después la ejecución de la sentencia. Y ahí ahora sí volvemos a hablar de años. Entonces no es lo mismo conciliarlo acá, en un tiempo, acá, con respecto a la condena que va a tener que pagar finalmente ¿quién? El Estado. O sea, todos nosotros. Todos. O sea que nos está saliendo caro esa actitud también, esa renuencia. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, estamos platicando con nuestros invitados en este programa especial de cómo va la reforma laboral, el papel, lo que se ha hecho, los avances, pero también, ya lo han escuchado, los retos, los desafíos en el ámbito de competencias del Poder Judicial de la Federación. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación. Estamos platicando con nuestros invitados de cómo va la reforma laboral, un cambio de gran trascendencia, un cambio que impacta la vida, bueno, pues de millones de personas y en lo cual pues estamos viendo, ya lo han escuchado, lo seguiremos platicando, estamos viendo muchas novedades. Juana Fuentes, a ver, un tema que
que en el trabajo de las juntas llamaba mucho la atención es la calidad probatoria, particularmente en el uso de la prueba testimonial, donde había pues un cierto ritualismo, un cierto formalismo, el famoso pliego, ¿no? Donde estaban las preguntas que eran calificadas de legales o tachadas, en fin. Y ahora, con inmediación, con estas audiencias orales donde están ustedes están ahí físicamente, están presentes, esto cambia. Cuéntanos Totalmente. esa parte, ¿cómo se observa en la práctica? Mira, desde la fase escrita yo veo un cambio sustancial, porque las partes tienen que señalar para qué ofrecen esa prueba testimonial. Ujú. Ya hay criterios en algunos colegiados donde han dicho, si no refieres para qué ofreces esa prueba, puedes desecharla. ¿Por qué? Porque el sistema pues tiene esa depuración, entonces no hay razón de ser para admitir pruebas que no están relacionadas con los hechos, por la parte escrita. Por tanto, cuando estamos ya en fase oral, encontramos esta peculiaridad de la prueba testimonial y de las pruebas confesionales. Verdaderamente la oralidad es una gran herramienta para desarrollar un sistema como el laboral. ¿Por qué? Porque ahí tenemos presente al trabajador, tenemos al representante del patrón y muchas cosas bajo el principio de sencillez, que ese también es un principio que hoy tenemos que darle una consistencia, nos permite esclarecer los hechos. Es decir, verdaderamente estas pruebas hoy nos sirven para más allá de dilucidar la litis entre dos partes, hoy nos permiten esclarecer la verdad, llegar a la verdad. Y esto, principio de realidad hoy, es fundamental en nuestro sistema. ¿Por qué? Porque los testigos, evidentemente, si no conocen los hechos, pues lo vamos a advertir. Tenemos la inmediación, nos permite este contacto visual, ver el comportamiento, no nada más el lenguaje oral, sino corporal de quien está declarando. Entonces, verdaderamente es una gran riqueza del sistema para este tipo de pruebas, que son las que prácticamente tenemos en desahogo en audiencia de juicio, confesionales, testimoniales. Formalidad, yo se la quito. ¿En qué sentido te lo expreso? Intento no interactuar. Es decir, si tú formulas la posición o la pregunta, no hago ese ejercicio de califico y que responda, porque yo considero que se pierde esa... Sí, el carácter un poco hasta espontáneo. ¿No? Exactamente. Entonces dejo que las partes, en un tipo careo, en ocasiones, que suelten lo que tengan que decir, porque eso a mí me va a permitir conocer y esclarecer los hechos que tenemos que resolver. Oye, y en ese contexto, en ese tenor, también se permite o se procura, o ustedes lo están llevando a cabo en la práctica, un papel activo de la persona juzgadora, y lo contrasto con el sistema penal, porque en el Código Nacional de Procedimientos Penales sí hay una prohibición expresa de que la persona juzgadora intervenga, pero el derecho laboral es diferente, tiene, creo, otras premisas, tiene incluso hasta otros objetivos del proceso laboral. ¿Cómo está esa parte? Sí, es un derecho eminentemente social que nos permite, a diferencia del penal, interactuar incluso con las partes. Habrá cosas que no están ni siquiera expuestas en fase escrita, es decir, en la demanda, en la contestación, pero salen ahí. Y es muy importante también, desde mi perspectiva, tener esa pues, empatía en ocasiones, porque de entrada, todos ante una toga, pues es probable que sientan un poco de temor o de miedo, ¿no? Temor reverencial, Exacto. como se dice. Pero es a la vez traído a un buen terreno, pues es ideal porque me lleva a pensar que cuando uno los protesta, ellos saben que mentir tendrá sus implicaciones. Afortunadamente también la ley hoy nos da un catálogo de delitos o conductas que se pueden tipificar como delitos. Entonces eso permite que ya en las audiencias nosotros seamos realmente rectores del procedimiento, pero siempre con la encomienda de obtener la veracidad del dicho de las partes. Y sí hay un papel en el que se puede decir de las partes, muy probablemente todos como que empiezan a conocerlo, ven qué tanto pueden desarrollar,
yo siempre les digo, quitemos la formalidad, eso de si es cierto como lo es, Claro, sí, ya son no. fórmulas un tanto arcaicas. Sí, exactamente. Porque la intención es que la contraparte pues conteste lo que busca esta parte, ¿no? Más allá de, sí, de pensar la redacción, yo diría, solo no ofusquen al absolvente, ¿no? No le generen una duda porque verdaderamente ya no va a contestar lo que se busca, pero en la medida en que sea sencilla la audiencia, que hemos obtenido muy buenos resultados, que nos llevan a resolver el asunto, pues lo más apegado a esa realidad que el legislador también hoy nos asentó tan enfáticamente en la ley. Sin duda alguna. Lo preguntaba, Antonio, voy contigo de regreso, porque yo no sé qué tanto en el diseño del nuevo procedimiento laboral haya tenido oportunidad el foro de desarrollar buenas técnicas de litigación. Si bien es cierto, había principios de oralidad en el proceso que se desahogaba ante las juntas, yo creo que aquí es una oralidad plus o reforzada o 2.0, no sé cómo llamarle, pero sí estamos ante algo cualitativamente superior. Eh, ¿Qué tanto se observa que el foro está a la altura? Y yo sé que habrá de todo, habrá abogados más preparados, otros menos, pero y que eso haga que ustedes tengan de alguna forma que pues también asumir este rol proactivo de tutela de derechos, porque lo que están en juego ahí también son derechos humanos. Totalmente. ¿Cómo se observa en tu perspectiva, Antonio? Bueno, mira, lo que dices sobre la oralidad como estaba antes, pues, entendida y hoy día cómo se materializa la realidad, tiene total importancia cuando estás frente a quien va a resolver tu caso. Entonces, ya no hay intermediarios, ya sea el papel o ya sea la persona funcionaria pública que tomaba estas declaraciones y participaba en algún momento hasta en calificar Sí, claro. preguntas, posiciones, Así es. etcétera. No, te desechaba preguntas así, tal cual. Esta no. Y listo, ¿verdad? ¿Y dónde constaba eso? Si no era la Junta quien estaba en aquel momento tomando esa decisión que es propia de quien va a resolver. Entonces, bueno, hoy día hemos visto de todo, historias por doquier de quien está nervioso, pero sabe mucho, pero está nervioso o nerviosa, quien llega y vemos que lamentablemente no está preparado o preparada para llevar una audiencia. ¿Y qué es lo que en todo caso tenemos que hacer nosotros? Tenemos dos opciones. Y la primera, no es común que lo hagamos, pero está prevista la ley. Puedes, garantizando una defensa técnica, puedes suspender la intervención y hacer ver que quizá la persona no está debidamente preparada para llevar la defensa. Preguntar a la persona justiciable si desea continuar con esta defensa, o sea, que tú le designes a una persona de oficio. Es como un primer paso, unas gradas. ¿Y qué tal que insiste? Pues ahí estamos en una encrucijada de que, pues, que tú insistes y la ley dice que te pregunte y si sí quieres, pues continuamos, pero ¿hasta dónde entonces mi obligación de defender tus derechos? Porque si no están así, control constitucional lo va a haber y en todo caso esto puede tener alguna reposición. Otro punto. Quizá a veces porque esta también es una cuestión de percepción, ¿qué tal que la defensa desde mi punto de vista no está teniendo la mejor estrategia para darme a mí los elementos necesarios? Entonces, ahora yo voy con mi facultad. Ya hicieron sus interrogatorios, sus preguntas, sus posiciones, sus contrainterrogatorios. Ahora voy yo. Derivado de lo que yo ya tengo yo aquí en mis apuntes, yo ya sé qué me sirve, qué no me sirve y qué me falta para resolver. Una máxima que yo empleo en mis asuntos es: yo no me voy a mi escritorio a resolver con dudas. Si yo tengo dudas en ese momento porque no me queda claro cómo ocurrió el despido o si hay una dependencia económica en declaración de beneficiarios o bien cuál era la jornada o sus actividades, yo en ese momento empiezo a hacer las preguntas oportunas porque la ley me lo faculta, tanto en la testimonial como en la confesional y en general en las pruebas. Hay 3 artículos que se van enfocados y dicen: el tribunal tiene la facultad plena para indagar, investigar, inspeccionar cosas y personas. Y ahí vamos haciendo las preguntas que sean óptimas. Quizá no me ha quedado claro un punto y va a haber nada más 2 resultados. O yo confirmo que me están mintiendo o confirmo que me están diciendo la verdad. Pero no me voy a ir con esa duda o si los elementos necesarios.
porque en todo caso sería todo menos justicia resolver como un sistema tradicional de que pues las preguntas y todo el resultado que ya tengo en papel está muy mal, pero a ver qué logro obtener con esto y pues plasmo hacia donde más se incline la balanza. No, realmente considero que en este ejercicio, en este rol, pero también en esta facultad que tenemos los tribunales, es el momento oportuno para, si algo no nos ha quedado claro, hacerlo. Y aquí te voy a comentar, tenemos también historias en las cuales quizá el foro no lo ve muy bien porque no estaban acostumbrados. Sí, sí, venían de otra lógica. Pero ahorita lo que estás comentando tiene sustento legal. Totalmente. Pues, y entonces, una finalidad en el bien común de que tú resuelvas a las partes lo que es lo justo. Y además, a veces dirá una parte, pero es que ¿por qué le haces preguntas a esta persona que es la que desahoga esta prueba, llámese el confesional o testimonial o perito, que le corresponden a quien ofreció la prueba? No, pues también me corresponden a mí, porque yo soy quien va a resolver. Y esto no se veía antes porque no estaba una persona legitimada para hacerlo cuando se desahogaban este tipo de pruebas. Hoy lo ven y quizá en estas historias a veces hasta el amparo, ¿no? Dicen, es que eres parcial. ¿Por qué tú te pones a hacerle preguntas a alguien? Bueno, ya está la facultad. Hay que ser muy cuidadosos, por supuesto. sí, sí, sí. Muy No, siempre, cuidadosos. siempre resguardando la imparcialidad, pero en el ánimo de indagar. Y me quedo con esta idea, Antonio, de que puede haber faltantes de información. O sea, si un abogado no prepara bien su interrogatorio, no da en el blanco de algún punto de la litis, pues ahí yo creo que hasta por lógica tienen que intervenir ustedes. Vaya, decir, oiga, mire, porque si no también le cargas ahí en el ánimo de hacer justicia, también le estás cargando un mal desempeño de su representante jurídico a las partes. Entonces como no hizo bien su trabajo el abogado, hay X, Y o Z consecuencias, pues tampoco es lo correcto, ¿no? Imagínate decir, por insuficiencia probatoria, la acción es improcedente o bien dejo a salvo derechos porque no tengo elementos para resolver. Sería un muy mal resultado de la reforma, cuando se pretende todo lo contrario por estar nosotras y nosotros ahí presentes en las audiencias y tomar esas decisiones. Si tú me dices, hay un incidente, un recurso, obviamente en los momentos oportunos, así como tú me lo dices en el momento como parte, yo lo tendré que asumir y resolver conforme a derecho. Estos son mini decisiones que también estamos tomando en el momento y hay que tener la habilidad para tomarlas ahí y, como te decía ahorita, muy cuidadosos de tampoco obtener un resultado negativo con respecto a las partes, sino simplemente lo que se pretende, el elemento para resolver. Bueno, pues ahí está. Sobre todo en esto de los derechos humanos que comentas, es bien importante porque a veces lo que nos dicen las partes o las pruebas no nos alcanza. Entonces, este artículo 782 se convierte en esa herramienta que necesitamos para mejor proveer. Implica obtener declaraciones, hacer inspecciones. También, ¿verdad? Sí, y lo hemos hecho en algunos asuntos donde se ven involucrados algún derecho fundamental. Hemos ordenado esas audiencias. Obviamente, pues con citación de las partes, porque es lo que la ley nos dice, ¿no? Sí. Tendrás que citar a las partes como un tipo de garantía de defensa para que ellos sepan cuál va a ser tu actuar. Pero verdaderamente ese artículo nos ha dotado para obtener elementos y hacer la tutela que debemos hacer en estos temas de derechos fundamentales, porque pues son los que requieren mayor atención, ¿no? Y como te digo, a veces no viene en el guión, por decirlo así. Y en la preparación. Exacto. ¿Verdad? Y sale a veces en las audiencias preliminar o de juicio algún tema de acoso, algún tema de discriminación, y ahí tendremos que actuar para buscar precisamente los elementos que necesitamos para resolver. Oye, Juana, te planteo un tema adicional, que es que la Ley Federal del Trabajo, después de la reforma de 1 de mayo de 2019 y las subsecuentes, porque también ha habido luego, de manera más puntual y específica, pero ha habido cambios importantes, deja algunos temas, como es natural, abiertos a la interpretación. Sí. Porque también es una norma que tiene una fuerte presencia de principios, lo que llamamos los principios, etcétera. Y esto forzosamente requerirá, pero ahí es donde me interesa tu punto de vista,
pues que se planteen en su momento ante las instancias jurisdiccionales superiores contradicción de criterios. Lo hemos visto en otras materias, significativamente la reforma penal, en donde la primera sala en algunos casos, el Tribunal Pleno de la Corte en otros, pues ha tenido que venir a definir Sí. la interpretación correcta. ¿Se está dando en materia laboral? ¿Es necesario? ¿Cómo se está observando esta partecita del complemento de la reforma, digamos? Sí se está dando y sí es necesario. Se está dando porque tú sabes que en materia laboral siempre hemos sido como los más proactivos en materia de criterios jurisprudenciales. Sí. Y hoy no es la excepción. Semanalmente que se publican los criterios, estamos viendo cómo resuelven tanto los plenos regionales como los colegiados de circuito y nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay puntos a veces necesarios que se definan, porque como bien dices, es una nueva ley y entonces hay que interpretar y pues da para que cada circuito, cada juzgador dé una interpretación distinta. Este tema que comentaba Antonio hace un momento de la conciliación, la Corte nos vino a decir, no es extensivo, es limitativo. Eso es muy importante. O sea, los criterios de excepción, porque hay excepciones. Sí. Hay casos que no necesariamente tienen que acudir a la conciliación. Pero ¿cómo se tienen que leer esos casos? ¿Como enunciativos? Y por tanto se pueden agregar otros, o como exhaustivos y son los que están ahí establecidos por el legislador. Pues en el caso de la conciliación, la Corte fue muy expresa en decirnos solo lo que está expresamente son los casos de excepción. Y me parece importante este criterio porque a nosotros nos permite también llevar a temas de conciliación. Sabemos de la etapa prejudicial, pero sabemos que también estamos en consolidación. Sí. Entonces, eso a nosotros nos genera la posibilidad de que vía consolidación, pues logremos afianzar esos principios. Como tú dices, pues finalmente son principios. Sí. Y eso hace que se triplique o cuadruplique la interpretación que de ello hacemos, ¿no? Entonces, sí son un pilar fundamental los criterios que se van estableciendo por la Suprema Corte, específicamente ahí, porque, vamos, los plenos regionales aún es superable lo que ellos dicen por parte de la Corte, pero sí son muy válidos o valiosos para nosotros porque nos van dando un lineamiento, sobre todo en Oye, esto que y dices. probablemente en el futuro se requieran muchos más. O sea, no estamos frente a ni siquiera un momento de definición inicial, sino No. que vislumbras que en los años siguientes siga la misma tendencia, me imagino. Como este ejemplo que platicaba del artículo 48 bis. Mm. Ojalá y no digan que también es limitativo, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque únicamente habla de los operadores jurídicos y habla de las partes. Sí, Sería ideal establecer un mecanismo como son las multas para cuando tienes a los testigos que están declarándote falsamente, sin ¿no? duda. Vamos, sin duda. es una aspiración legítima, porque lo que hemos expuesto en algunos foros es, tú estás de frente a las partes. Ujú. Si lo vemos de forma limitativa, te van a tumbar una multa. ¿Por qué? Porque no se ubica la persona que falseó en la hipótesis del 48. Pero verdaderamente te está mintiendo. Claro. Entonces, Sí, que al final es... y si queremos que este sistema logre, porque yo soy de las pioneras en tener mucha confianza en el principio de veracidad, pues tendremos que darle una interpretación ahí más extensiva al 48 bis para lograr que todos los que estamos inmersos nos ajustemos en nuestro actuar a lo que marca. Bueno, y eso también tiene un propósito y un sentido global de la reforma, que es la dignificación del Sí. proceso laboral. Es decir, a ver, es un proceso laboral que nos tenemos que tomar en serio. Están aquí las personas juzgadoras presentes en la audiencia, están dedicando su tiempo, su energía, su concentración. Pues no vengan con esos juegos, por decirlo diplomáticamente, de testigos inventados, de todas esas cuestiones, que es para lo que la reforma surge en el intento de dejarlo atrás. O no podemos permitir que lleguen al nuevo proceso. Así es. Me parece importante. Antonio, estamos cerca de terminar el programa, pero no quiero despedirlo sin preguntarte esto. Ha llamado la atención, y Juana lo mencionaba de manera muy puntual, este principio de realidad, que si no estoy mal informado, o por lo menos yo lo vi primero en precedentes de la segunda sala. Por ahí Correcto. se manejó más bien a nivel jurisprudencial o bueno, de criterio en asuntos,
pero que luego la reforma incorpora la ley. Así es. Y yo creo que ahí viene una llamada de atención, por lo menos. ¿Cómo se está aplicando o leyendo o interpretando en la práctica este principio de realidad? Mira, el principio de realidad, visto desde un aspecto sustantivo, que vas a resolver quien tenga o no la razón, más allá de las reglas procesales durante el desahogo de las audiencias. Yo considero que, como bien decías, tenemos criterios bastante importantes como la verosimilitud o no de la jornada para las horas extras, verosimilitud o no del salario para efecto de que sea correspondiente con las actividades o el puesto que se desempeñaba. Eso tiene atrás mentiras, Sí. ¿sí? O sea, y que se sustentaba muchas veces hasta en una rebeldía y que resolvías todo menos la realidad por sanciones meramente procesales. Hoy día, los criterios más relevantes de los últimos momentos son, por ejemplo, en materia de pensiones. La realidad, ¿qué te dice que quién deba de tener derecho? La persona con la que vivió la persona trabajadora durante, no sé, las últimas 2 décadas o la persona con la que estaba casado hace 4 décadas. ¿Qué te dice la realidad para resolver ahí, tomar una decisión más cercana, no solo a la realidad, pero al derecho mismo de quienes están en controversia? Porque la ley dirá, pues hay que llamar a las 2 personas y que hagan valer sus derechos. Y ahí tendremos en su caso una interpretación más amplia de lo que dice la ley y la jurisprudencia de entonces para hacerla en todo caso una reinterpretación actual. El hecho de las mujeres trabajadoras o las personas gestantes, que resulta que les atribuyen una renuncia durante ese periodo. ¿Tú crees que sea real que alguien en una situación de vulnerabilidad renuncia a su única fuente de empleo? Y a lo mejor ya en un estadio avanzado de su proceso gestacional, de su proceso de embarazo, ¿verdad? O en el posparto, que es O en el igual posparto. un estado de vulnerabilidad para las 2 personas, tanto la madre como el bebé que viene o que ya recién nació. Ese principio de realidad hoy día, esos son casos bastante trascendentales porque sirven como doctrinales para enseñarnos hasta en la academia cómo interpretar el principio de realidad. Hasta otros aspectos ya muy, muy específicos, como si quien está ahí, que es más bien el principio de veracidad procesal en las audiencias, si quien está ahí te está contando no la verdad o mentira y ya tú saber cómo te conduces. Pero finalmente, el sentido, decía yo hace poco en un foro, parecía que el principio de realidad está sancionando a las personas trabajadoras porque estos criterios, los 2 primeros, tienden a quitar mentiras de la demanda, ¿no? Para obtener mayores beneficios a los que en realidad tienes derecho. Pero yo les decía, bueno, y con el caso de las personas trabajadoras como personas gestantes, por ejemplo, pues sanciona al patrón, Claro. porque en Sí, todo sí, caso él es el que pudiera estar mintiendo sobre la forma de terminación de la relación de trabajo. Hoy día nosotros, más allá, insisto, de cómo se conduzca o desarrolle una audiencia, cuando ya tenemos la pluma en la mano para tomar la decisión, es ahí donde con mucho cuidado y con los manuales y los demás instrumentos que sean necesarios para juzgar, muchas veces en la materia laboral con la perspectiva de derechos de infancias, de mujeres, de personas miembros de la comunidad LGBTIQ+, de personas en edad avanzada, de migrantes, de indígenas, todos son personas trabajadoras, todos. Entonces, tenemos un abanico muy importante para resolver conforme a la realidad. Más allá de cuestiones formales, esto de si vino, si no vino, si se puso nervioso, si no, si le hicieron las preguntas correctas o no. ¿Qué me dice la realidad desde mi perspectiva y conforme a las constancias de autos para resolver este caso? Importantísimo. Antonio Ordóñez, Juana Fuentes, gracias. Gracias a ambos Gracias por a ti. haber atendido esta convocatoria y gracias a usted por haber hecho posible este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación para, ya lo han escuchado, ya lo vieron, entender en qué momento estamos, cuáles son los retos, los desafíos hacia adelante del importantísimo proceso de la reforma laboral. Gracias y hasta pronto.